soy Carla. Hola, soy Miriam. Hola, soy Susana. Y juntas somos las Hadas de la Costura. Hola, entusiastas de la costura. El día de hoy te vamos a enseñar a crear esta hermosa falda. Como pueden observar, esta falda es recta, lleva 4 pinzas, 2 en la parte delantera y 2 en la parte posterior, junto con una pretina, cierre y botón. Y ahora te vamos a enseñar 4 pasos muy importantes para la costura. El primero es saber tomar medidas para hacerte una falda. El segundo es hacer un patrón de la falda. Tercero, el corte correcto de la tela para tu falda. Y por último, la confección, es decir, las costuras que debe de llevar esta falda. Bueno, chicas, les voy a enseñar a tomar las medidas para una falda recta básica. Vamos a necesitar la medida de la cintura, la medida de cadera, largo de cadera y largo deseado de falda. Entonces, la medida de la cintura la podemos encontrar rodeando el contorno más estrecho de la clienta o de la persona a la que le vamos a hacer nuestra falda. En este caso, el maniquí tiene 72 centímetros. Muy bien. La cadera es rodeando todo el contorno de la parte más alta de la pompi. El maniquí tiene 99 centímetros. El largo de cadera es de la zona más estrecha de aquí de lo que es la cintura hasta la parte más alta de la pompi. Es una medida vertical. El maniquí tiene 20 centímetros. Y para tomar nuestro largo de falda es una medida vertical también. Tomamos desde aquí, desde nuestra línea de la cintura, hasta el largo deseado de la falda. Si quisiera hacer una falda de 35 centímetros nos quedaría completo. Pero ya es al gusto de la clienta o tu gusto personal. Si tú la quieres más larga, le das todo el largo total, o si la quieres más raboncita, pues hasta donde tú gustes. Vamos a empezar con los materiales. Número 1, papel bond. Este papel lo puedes conseguir en papelerías o mercerías y te sugerimos que compres varios, ya que este es el papel que vamos a estar utilizando para nuestros patrones. Número 2, reglas. Puedes utilizar la regla normal de 30 centímetros o puedes utilizar también tu cinta de medir. Pero nosotras también te recomendamos que vayas comprando de tus reglas de costura. Estas reglas son más grandes, es la regla L, la curva y la curva francesa. Nos ayudan bastante para el momento de hacer nuestros patrones y las puedes conseguir en establecimientos donde venden telas. Y por último, lápiz, pluma o marcador para poder trazar nuestro patrón en el papel bond. Vamos a empezar a trazar nuestro patrón delantero. Para ello vamos a doblar nuestro papel bond a lo ancho. Del lado izquierdo te tiene que quedar el doblez del papel de esta manera. La primera línea del patrón va a ser un margen de 5 centímetros. Esta es una medida estándar. A partir de la línea del margen vamos a trazar nuestra primera medida, que es el largo de cadera, formando así 2 líneas horizontales en el papel y ponemos indicaciones. Ahora hay que calcular nuestra medida para la cadera, así que vamos a utilizar el siguiente cálculo. Dividimos cadera entre 4 más 0.5 centímetros de comodidad. Y más o menos te debe de quedar una especie de rectángulo al momento de unir las líneas. Vamos a continuar trazando ahora nuestra medida de la cintura. Para esto necesitamos otro cálculo, el cual va a ser cintura entre 4 más 4 centímetros. Es muy importante poner las indicaciones de las medidas que estamos trazando en el patrón. A partir del cruce de la línea de cadera hacia arriba vamos a marcar 5 centímetros. Esta es una medida estándar.
partir de esos 5 centímetros vamos a dibujar nuestro costado sobresaliendo 1 centímetro arriba de la medida de cintura que marcamos. Ahora vamos a trazar las pinzas de nuestra falda. En la parte de la cintura vamos a sacar la mitad de esta línea y a partir de este punto hacia abajo vamos a marcar 8 centímetros. Esta es otra medida estándar. De esta línea que acabamos de trazar vamos a darle 2 centímetros de cada lado, es decir, izquierda y derecha, para así formar nuestra pinza. Por último vamos a trazar el largo de nuestra falda, desde nuestra línea del margen hasta nuestro largo deseado. Dependiendo de cuántos centímetros le hayas dado, vamos a hacer una marca horizontal de esta forma. Ya por último vamos a unir nuestro costado con la primera parte de nuestra pinza. Y listo, nuestro patrón delantero quedó terminado. Vamos a continuar con nuestro patrón posterior. Lo que hicimos fue cortar nuestro papel en 2 a partir del doblez. Vamos a pasar la misma línea del margen, los 5 centímetros que le dimos al inicio, los vamos a trazar. Como en la parte de atrás va a ir nuestro cierre, hay que darle un margen de 2 centímetros. Vamos a calcar las mismas líneas del delantero hacia el posterior, únicamente las líneas principales. Vamos a respetar el margen que le dimos al cierre y a partir de ahí vamos a trazar las líneas que son línea de cadera, largo de cadera y el largo de nuestra falda. Calcamos nuestro costado y la pinza también. Lo único que va a variar es que las pinzas del patrón posterior son más largas. Les vamos a dar 12 centímetros ya que esta es una medida estándar. Para que en la parte de atrás no se nos hagan bolsitas, vamos a bajar 1 centímetro a partir de la línea del cierre y lo vamos a unir con nuestra primera parte de la pinza de esta manera. Vamos a trazar las indicaciones de cómo cortar nuestro patrón. En el patrón delantero vamos a marcar una línea vertical y 3X. Esto significa que el patrón se debe de cortar al doblez de la tela. Ya por último vamos a poner una medida adicional a todo el patrón. Esta medida es para las costuras de nuestra falda. Para la bastilla vamos a dar 1 pulgada. Para nuestro costado vamos a dar media pulgada. Y en la cintura únicamente 1 centímetro. Y hacemos lo mismo en el posterior. Como estamos trabajando sobre medida y cada cuerpo es diferente, es probable que te des cuenta que cuando empieces a coser las pinzas se forme algún pico extraño. Para evitar esto, vamos a compensar las pinzas. Lo que queremos formar es una curva natural en tu cintura y nosotras te vamos a enseñar cómo hacerlo. Vamos a doblar el patrón de esta manera porque lo que vamos a hacer es cerrar las pinzas en el papel. Una vez cerrada tu pinza, te vas a dar cuenta que la continuidad de tu cintura no es uniforme. Entonces nosotros tenemos que formarla de manera que se vea natural. Si gustas puedes también ayudarte de la curva francesa.
vamos a abrir la pinza y vamos a unir estos dos puntos que se formaron. Como te diste cuenta, se formó una especie de piquito, pero no importa, así se debe de cortar el patrón. Y hacemos lo mismo en el patrón posterior. Recuerda que todos los cuerpos son diferentes y en algunas ocasiones te vas a dar cuenta que no se va a notar mucho la compensación, pero sí es muy importante hacerla. Ahora sí ya podemos recortar nuestro patrón. Muy importante recordar respetar las líneas que le dimos de margen para la costura. Bueno, chicas, ya que tenemos listo nuestro patrón, vamos a proceder a cortar la tela. La tela que nosotros escogimos es una cergal escolar. Primero vamos a conocer un poquito de la tela. Todas las telas tienen un orillo, que es donde salen estos hilitos. Aquí van a identificar el orillo de la tela. Como podrán ver, no estira. Entonces la forma adecuada de cortar la tela es juntar el orillo de la tela con el otro orillo de la tela. Y vamos a juntarlo. Así es como vamos a colocar nuestra tela. Vamos a colocar el patrón delantero al doblez de la tela. Como se podrán fijar, aquí está la marca. Esta marca es que va al doblez. Lo vamos a colocar derecho. Y el posterior lo vamos a colocar al revés para ahorrar tela. Y tienen que fijarse que quede derecho. Muy importante poner tus patrones al revés de la tela. Es así como siempre vamos a cortarlos. Vamos a fijar el patrón a la tela con alfileres. Cerciórate por favor que al momento de poner el alfiler estés prendiendo ambas telas y ten mucho cuidado de no comerte de más la tela de abajo. El patrón debe de permanecer derecho conforme al hilo de la tela y los alfileres deben de ir en una sola dirección. Ya colocamos todos los alfileres, ahora vamos a proceder a cortar la tela. Como pudiste observar, nuestro diseño de esta falda fue súper sencillo, es decir, no llevaba forro y el largo de la falda fue muy corto. Es por eso que solo se utilizó únicamente 1 metro para cortar esta falda. Si tú quieres confeccionar una falda más larga o un largo total hasta el piso, sí será necesario que compres 2 metros o hasta 2 metros y medio de tela. Y si va a llevar algún tipo de vuelo, también hay que cerciorarse cuánto ancho tiene la tela al momento de comprarla. Y también depende demasiado el tipo de estampado que lleve tu tela, porque no toda la tela se corta de la misma manera. Para ello, en nuestros futuros videos te vamos a enseñar un poco más de este tema. Y así quedan ya nuestros patrones cortados en la tela. Bueno, chicas, una vez cortados nuestros patrones, vamos a proceder a pasar la pinza a la tela para que no se nos vaya a perder. Pueden usar una greda, pues de preferencia de un color que resalte para que no se te vaya a perder. Vamos a pasarlo de esta forma. Vamos a quitar los alfileres.
Recuerda que las marcas de las pinzas van trazadas por el revés de la tela. Ahora sí vamos con la parte más divertida. Lo primero que debemos de coser son las pinzas. Vamos a tomarlo de esta manera. Ayúdate con los alfileres. La marca de adelante te tiene que coincidir con la marca de atrás de la pinza. Una vez que la tela ya quedó fijada con los alfileres, ahora sí podemos empezar a coser. Recuerda que el remache va al principio y al final de una costura. Y así es como se ve nuestra pinza ya cosida por el derecho de la tela. Y hacemos el mismo procedimiento con las demás pinzas, tanto en el delantero como en el posterior. Te pasamos un tip súper importante. Pasa una puntada recta con la máquina de coser sobre toda la cintura de nuestro patrón. Al momento de coser nuestras pinzas, la tela tiende a deshilacharse mucho. Esta puntada nos ayuda a que la medida de la cintura no crezca más de lo que ya le dimos. La sobrehiladora es esta máquina que estás viendo en pantalla. Consta de 4 hilos, una aguja y una pequeña navaja que al momento de coser nos va cortando la tela. Lo que hace la sobrehiladora es hacer una trenza de hilos para que al momento de nosotros pasar la tela por la aguja, esta tela no se deshilache. Nos proporciona un acabado súper profesional a nuestra prenda. Si tú ya tienes esta máquina en tu casa, lo que vas a hacer es pasar el sobrehilado por los costados y la bastilla de tu falda. Ahora, si tú no tienes esta sobrehiladora, puedes utilizar el zigzag de tu máquina de coser para evitar que la tela se deshilache. Vas a pasar el zigzag por costados y bastilla. Con una sola vez que le pases el zigzag, basta. Y así tiene que quedarte. Una vez que ya pasamos el sobrehilado o el zigzag por nuestros costados y bastilla, vamos a acomodar la tela para coserla. Vamos a acomodarla al revés y vamos a poner la medida de nuestro cierre. La medida del cierre para una falda por lo general mide 15 o 20 centímetros. Recuerda que las medidas para la costura fueron costados, media pulgada, bastilla, 1 pulgada y el cierre 2 centímetros. Vamos a coser primero costados. Si gustas puedes poner alfileres o bien puedes hacer marquitas para que te vayas derecho en toda la costura. Y después la costura del cierre. Recuerda remachar en la marca que hicimos.
Otro tip muy importante que te damos es que una vez que ya queden unidas las costuras, planches tu falda de esta manera. En esta parte respeta los 2 centímetros que le dimos al cierre para la costura. Las costuras se planchan abiertas y las pinzas se planchan hacia el centro. Chicas, ya nos quedó nuestra falda así, ya está armada, está planchada. Ya ahorita lo que vamos a hacer es ponerle el cierre a nuestra falda. Existen varios tipos de cierres. Está el cierre de nylon, que es este. Está el cierre invisible, que es este. Y el cierre metálico entre los más comunes. Nosotras decidimos ponerle un cierre metálico. Entonces es importante que la costura del cierre la cierres en esta parte. Nosotros le tomamos la medida y vamos a ponernos a coser nuestro cierre. Antes de poner el cierre, puedes hilvanarlo o puedes ponerle alfileres para que al momento de coserlo se te haga más fácil. Las máquinas de coser caseras tienen un buen de accesorios. Entre ellos viene un pie especial para coser cierres. En la parte de atrás de nuestra aguja hay una palanquita. Hay que aplanarla para que suelte el pie de la máquina y poder poner el pie para cierres. Para empezar a coser el cierre hay que abrirlo. Como puedes observar, el pie para cierres es más delgado y esto nos ayuda bastante a acercarnos un poquito más a los dientes del cierre sin batallar. Cuando llegues a esta parte del cierre hay que levantar el pie y cerrarlo para que nos permita seguir cosiendo. Existen muchas formas para coser tu cierre. Nosotros lo hicimos de esta manera ya que le queríamos dar una vista a nuestro cierre metálico. Cuando llegues al final del cierre hay que hacer el movimiento de la tela para que podamos formar un ángulo de 90 grados y poder seguir cosiendo 1 centímetro más. De esta manera dejamos que el cierre metálico tenga esta vista. Lo importante aquí es pivotear bien la punta de la aguja y voltear la tela para poder remachar. Y continuamos cosiendo. Más adelante les enseñaremos en futuros videos qué otras opciones hay en la parte del cierre y qué otros tipos de cierre podemos poner y cómo coserlos. Bueno, chicas, ahora para hacer la pretina es como una franjita que viene aquí alrededor de la cintura y que nos ayuda a darle una terminación a la falda. Hay faldas que llevan vistas, luego vamos a ver ese tipo de acabados, pero la pretina es el más básico de todos. Va a llevar un ojal y también va a llevar un botón para poder cerrarla bien. Para poder coserla, nosotros previamente ya cortamos una pretina de 8 centímetros de ancho por lo que mide mi cintura más 5 centímetros adicionales, porque nos tiene que sobresalir un poquito más. Es importante que la pretina tenga cuerpo. Va a ir doblada así y la vamos a coser de esta forma, pero no es suficiente. Vamos a ayudarle un poquito más a la tela para que sea más firme y para eso vamos a necesitar tricot adherible. Es una tela especial que tiene pegamento en un lado de la tela. De un lado está lisa y del otro lado está como rugosita. El lado rugoso es el que tiene el pegamento. Y este es termoadherible. Nosotros lo acomodamos así en la pretina. Y donde le pasemos la plancha, se va a quedar pegado a la tela. Y esto nos va a ayudar a que tenga más cuerpo, que sea más firme y que tenga un acabado bonito.
Una vez que ya pegamos el tricot a la pretina, la vamos a doblar de esta manera y vamos a coser 1 centímetro. Con las tijeras vas a hacer un pequeño recorte en esta parte para poder voltearla. Para poner la pretina vamos a utilizar el lado derecho de nuestro cierre y la vamos a colocar de esta manera. Es muy importante que la pretina coincida con la primera parte de nuestro cierre. Si gustas puedes poner un alfiler aquí para que se te haga más fácil el momento de pasar la puntada. Recuerda que a la cintura le dimos 1 centímetro de costura. Ayúdate de alfileres o bien hilvana antes la pretina para que no se te haga difícil. Cuando llegues al final de la pretina, te tiene que sobresalir estos 5 centímetros que le dimos de más al momento de cortarla, porque ahí es donde vamos a hacer nuestro ojal para poner el botón. Una vez que acabes de coser la pretina, cerciórate de que las costuras queden en la misma distancia. Y volvemos a planchar las costuras. La pestaña se tiene que planchar hacia arriba de esta manera. Estira un poquito las costuras para que puedas pasar la plancha. Vamos a doblar 1 centímetro y planchamos toda la pretina de esta manera. Ahora sí, doblamos nuestra pretina a la mitad y pasamos nuevamente la plancha. Esta técnica está súper padre porque al momento de coser la pretina no se nos mueve tanto porque la plancha ya marcó nuestra costura. Ya por último vamos a cerrar el otro extremo de nuestra pretina de esta forma. Vamos a pasarle 1 centímetro de costura. Y recuerda hacer el corte en la esquina. Ahora vamos a cerrar nuestra pretina. Como ya la planchamos súper bien, vamos a pasar la puntada de nuestra máquina a 1 milímetro de la costura de la cintura y de la pretina que ya habíamos cosido. Cerciórate que por el revés estés cerrando la pretina correctamente. También lo que puedes hacer es que antes de coser la pretina la sujetes con alfileres. Ya con nuestra pretina encerrada, vamos a proceder a hacer el ojal
y poner el botón a nuestra falda. El botón puede ser a tu gusto. Nosotros vamos a agarrar uno grande de 2 centímetros y lo vamos a colocar de este lado de la falda. Vamos a marcar la medida del botón porque en este lado vamos a hacer nuestro ojal. El ojal siempre debe de ir en la parte de la izquierda. Tu máquina debe de tener una opción en donde te permita coser el ojal. Puedes checar el manual de tu máquina para saber cómo hacerlo. Y si no tienes esta función en tu máquina, no te preocupes, lo puedes hacer a mano. Una vez que terminemos de coser el ojal, hay que abrirlo para que de esta manera pueda pasar el botón. Hazlo con mucha precaución. Ahora vamos a ponerle el botón. Toma de referencia la mitad de donde hiciste el ojal para empezar a dar las puntadas. Un tip para que tu botón no se vea pellizcado de la parte de atrás, vamos a utilizar una aguja de máquina. Pon la aguja de esta manera y sujétala. Dale otras 2 o 3 vueltas más. En la última puntada quita la aguja que pusimos y mete nuestro hilo de esta manera para poder hacer un nudo. Y ahora sí, nuestro botón y ojal quedaron listos. Ya para finalizar hay que planchar la bastilla de nuestra falda. Recuerda que le dimos 1 pulgada para la costura. Hay varios acabados para hacer nuestra bastilla. Nosotros le estamos pasando a la máquina de coser porque es una manera muy sencilla. Pero en otros tipos de falda se pueden hacer las bastillas a manos y diferentes puntadas. En videos futuros te vamos a enseñar cómo realizarlas. Y nuestra falda quedó terminada. Este fue un básico de falda recta, sencillo y súper bonito. Definitivamente esta falda debe ser parte de tu outfit casual. Bueno, entusiastas de la costura, esto fue todo el video. Esperamos que les haya gustado mucho, que hayan seguido los pasos para que también les haya quedado esta falda tan hermosa. Vamos a seguir haciendo videos como estos, así que por favor denle like y cualquier comentario Suscríbanse, es realmente bienvenido. Vamos a seguir viendo temas de faldas. La verdad es que es un tema muy extenso y vamos a ver diferentes acabados, diferentes puntadas, diferentes tipos de cierre. Entonces sigan los videos para que puedan ver otros modelos y otros cortes y variaciones que se le pueden hacer. Con el molde de esta falda podemos sacar muchísimas más. Bueno, como vieron, este es un básico de falda, pero en nuestros próximos videos vamos a hacer faldas más difíciles y más extravagantes, más elaboradas. Saludos, casita. Si quieren que les mandemos saludos, pónganos aquí en los comentarios. Y también sugerencias, qué faldas quieren o qué videos opiniones, qué quieren saber, que quieren aprender. Con mucho gusto los vamos a atender. Los queremos mucho. Bye. Carla. Hola, soy Miriam. Hola, soy Susana. Y juntas somos las hadas de la costura. El Tenemos que decir siempre. Sí. Hola, soy Carla. Hola, soy Miriam. Hola, soy Susana. Y juntas somos las hadas de la costura. Y ya empieza. Aburrido. Aburrido.